Hola, esta charla es parte del contenido del máster de urgencias cardiovasculares de la Universidad de Alcalá y Hospital Ramón y Cajal, del Servicio de Cardiología, y voy a tratar de la interacción eh, con protocolos consensuados entre cardiología y otras especialidades, muy especialmente las especialidades de urgencias, emergencias extrahospitalarias y la interacción en el paciente crítico. Espero que sea fluida y os guste y cualquier duda o comentario dejaré el contacto al final de la presentación. Uno de los objetivos más importantes de la presentación es ofreceros un conjunto de ideas o una fuente de inspiración para que podáis elaborar vuestros propios protocolos de actuación multidisciplinar dentro de vuestro ámbito de trabajo. Nosotros hemos tenido y tenemos experiencia con la colaboración cardiología-urgencias, urgencias-cardiología, y sabemos que a veces no es fácil ponerlos en marcha, pero que los consideramos fundamentales para una buena asistencia. La interacción multidisciplinar en las enfermedades cardiovasculares se considera ya una regla de actuación en prácticamente todos los síntomas, signos de la enfermedad. En esta diapositiva las divido por secciones porque son las más amplias o las más importantes. Así, en el terreno del síndrome coronario agudo está el capítulo dolor torácico, que abarca el propio síndrome coronario agudo, el tromboembolismo pulmonar y el síndrome aórtico agudo. En el campo de la insuficiencia cardíaca podríamos considerar la situación de insuficiencia cardíaca congestiva aguda, es decir, edema agudo de pulmón, y el shock cardiogénico, que son situaciones muy propias, por cierto, de la atención en las emergencias extrahospitalarias y también, obviamente, en los servicios de urgencias. En las arritmias podemos protocolizar la atención, el manejo frente al bloqueo V avanzado, el síncope y las taquiarritmias, muy especialmente la fibrilación auricular por su altísima prevalencia y la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular, en concreto, pues asusta mucho a los no especialistas, casi igual que a los especialistas, y se maneja especialmente mal en la práctica que vemos. Requiere aplicación de protocolos consensuados y la mejor evidencia disponible. Es una patología compleja y eso está muy descrito, como casi todo, en guías de práctica clínica. También se debería disponer de protocolos de actuación en la resucitación cardiopulmonar, el apoyo a la decisión de aplicar un control de temperatura o hipotermia terapéutica en las paradas cardíacas extrahospitalarias, y una evaluación estratificada y organizada del pronóstico neurológico frente a estas situaciones. Yo pienso que los algoritmos que construyamos deben estar basados y siempre deben estar de acuerdo con la mejor medicina basada en certezas o también medicina basada en evidencia, también conocido así. Y esta viene habitualmente muy bien resumida en las guías de práctica clínica. Esta es una tabla de las últimas guías europeas de infarto con elevación del ST, publicadas en el 2017. Se establecen recomendaciones para el diagnóstico inicial. El electro tiene que estar grabado e interpretado en menos de 10 minutos en el punto del primer contacto médico. Esto parece fácil cuando lo lees así, pero en realidad no lo es. Y este punto de primer contacto puede ser tanto un servicio de urgencias o un centro de salud. En nuestro medio, yo creo que el sistema Manchester de clasificación o triaje, en la Comunidad de Madrid o en Madrid, penaliza mucho este tiempo porque no discrimina bien el dolor torácico cuando este no es absolutamente típico, nos hace perder tiempo. Es el caso, por ejemplo, del dolor epigástrico, dolor en el hombro. Luego también hay recomendación para una correcta monitorización electrocardiográfica y la disponibilidad de tener un desfibrilador accesible en todo momento. Y recordad que es interesante obtener derivaciones posteriores o derivaciones precordiales derechas para la sospecha de infarto ventrículo derecho, también conocido como V3R y V4R. Estas últimas son recomendaciones 2A. En el diagnóstico inicial también es mandatorio obtener muestras sanguíneas para biomarcadores y otras pruebas, aunque no tienes que esperar el resultado de estas pruebas para realizar un tratamiento de reperfusión, por supuesto. Y estas son las recomendaciones logísticas del manejo prehospitalario. Hay que grabar y auditar los retrasos en los tiempos para intentar mantenerlos dentro de los estándares de calidad y, si acaso, mejorarlos. Se recomienda organizar el traslado a un centro con capacidad de intervencionismo coronario.
es lo que llaman aquí PCI Capable. En nuestro caso sería el traslado directo a los hospitales del programa Código Infarto, Código Infarto Madrid. Eso está perfectamente protocolizado. Recomiendo que los servicios de emergencias tengan su propio protocolo consensuado dentro de la red. Y por último, en los hospitales que no tengan disponibilidad de intervencionismo coronario percutáneo, deben esperar el transporte debidamente monitorizado, es decir, no perder la cadena de atención en el infarto. Todo esto son recomendaciones clase 1. En esta diapositiva está el diagrama del Código Infarto Madrid puesto en marcha en el 2013 y que no ha sufrido modificaciones desde entonces. Quizá el aspecto más controvertido es que es relativamente pro-fibrinolisis, considerando infartos muy precoces, aquellos de menos de 2 horas. En una región con muchísimas salas de hemodinámica adscritas y con unos tiempos de traslado muy cortos, que son en general menores de 30 minutos, llama algo la atención. Pero es cierto que el tiempo de traslado no es todo, que luego el paciente tiene que llegar a la sala de hemodinámica, obtener el acceso vascular, pasar la guía de angioplastia, etc. Aún así, recuerde que la acción fibrinolítica tampoco es así tan rápida, ya que al final, por otro lado, los pacientes tendrán que pasar a través de un traslado inmediato a la sala hemodinámica lo antes posible. Si no es por una angioplastia rescate, es por una angioplastia semielectiva lo antes posible post-trombolisis. Os voy a dar un ejemplo que me inspiró mucho la semana pasada mismo. Me encontré con este artículo publicado online en el Circulation que habla del efecto de aplicar un algoritmo de secuencia de alta ingreso en pacientes con dolor torácico que acuden a urgencias. Es decir, ayudar qué tipo de pruebas se necesitan, a quiénes les vamos a ingresar, a quiénes les vamos a dar de alta. El algoritmo se llama HEART, como de corazón en inglés. Entonces los pacientes se clasifican con el electro, obviamente, y si hay elevación del ST, pasa a aplicarse las guías de infarto de miocardio con elevación del ST, pero si en el electro hay cambio sugestivo de isquemia, es decir, no es un electro normal, pero no hay indicación de angioplastia primaria, sacamos las troponinas y nos equivocamos, las troponinas son negativas, pues necesitaremos pues probablemente hacer pruebas, ingreso, consultar al cardiólogo de cualquier manera y si la troponina es alta ya está más claro, ¿no? El manejo es ingreso, pues, probablemente el manejo invasivo lo más precoz posible, que estaremos hablando de un non-STEMI o un infarto sin elevación del ST. Nos ponemos ahora en el caso de un electroanodino, un electro que llaman aquí no isquémico, y ahí divido los pacientes en dos grupos, los que tienen enfermedad coronaria conocida, es decir, un infarto previo, un cateterismo con una lesión previa, una prueba de isquemia claramente positiva, en fin, todos estos datos de cardiopatía isquémica evidente previa, y dividir en los que no tienen enfermedad coronaria previa. Si hay enfermedad coronaria, vamos a ver la troponina de cualquier manera y decidir qué tipo de pruebas vamos a realizar, qué tipo de actitud va a tener el paciente en función de la bioquímica. Y si no hay enfermedad coronaria, se aplica un score que aquí llaman HEAR, así como HEAR, y esto es para recordar las siglas historia, electrocardiograma, la A es de edad, de age, y la R es de factores de riesgo, risk factors. Ahora os lo enseño en otra diapositiva que se ve esto más claro. O sea, es historia, electro, edad y factores de riesgo. Esto lo habían sacado de un estudio, está correctamente validado. Si el score es bajo, es decir, entre 0 y 3, luego las troponinas son negativas, el paciente no tenía un electro isquémico, en cualquier caso se puede ir de alta y no haría falta aplicar ningún tipo de prueba diagnóstica. Esto sería, digamos, la novedad de este paper. Si el score es alto, podría ser necesario el consultor cardiológico y aplicar alguna prueba, pues sea un TAC o una prueba de determinación de isquemia o directamente el cateterismo en función del grado de sospecha clínica. Esta es la tabla del estudio que, digamos, puso la validación de ese score, HEAR. Claro, digo, no es que haya que aplicarlo, pero es como para que veáis el tipo de cosas que se pueden hacer como proyecto de fin de máster. El protocolo se llama HEAR, pero si añades la T de troponina,
pues se queda la palabra heart, que es bastante chulo por lo de corazón, ¿no? Entonces, la historia, alta sospecha es 2 puntos, sospecha moderada 1 punto, baja sospecha es 0 puntos. En electro, si hay trastorno del ST, 2 puntos, algún bloqueo de rama, hipertrofia ventricular o ritmo de marcapasos, 1 punto, cambios no específicos son 0 puntos, y la edad mayor de 65 años, 2 puntos, entre 45 y 64, 1 punto, menor de 45 años, 0 puntos. Si hay más de 3 o igual a 3 factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica, damos 2 puntos, y si hay 1 o 2 factores de riesgo, un solo punto. No factores de riesgo, 0 puntos. Lo que han conseguido con la aplicación de este esquema o este protocolo es demostrar una reducción de las hospitalizaciones sin aumentar el número de infartos o muertes. Esta es la situación antes de la aplicación del protocolo y después de la aplicación del protocolo en cuanto al número de hospitalizaciones. Pero volvamos a nuestra realidad. Aquello era solo como fuente de inspiración. Nosotros lo que proponemos es un poco lo de las guías, lo que ya he comentado hasta ahora, es estratificación del dolor torácico según el electrocardiograma. Si es diagnóstico de SCAFEST o SCACEST, aplicaremos el protocolo correspondiente de SCAFEST, nos vamos a la reperfusión lo antes posible. De SCACEST vamos a la reperfusión lo antes posible, mejor dicho, a la angioplastia, porque casi la mayoría de los casos la arteria está abierta lo antes posible, pero sin necesidad de activar el código de correr. Si el paciente tiene una causa clara, establecida del dolor, pero no es ningún síndrome coronario agudo, una pericarditis, un neumotórax o cualquier otra causa no urgente, pues le damos el tratamiento específico. Si aún no tenemos el diagnóstico, si el diagnóstico es incierto, pues estaría el paciente a cargo de una unidad de dolor torácico que puede ser física, dependiendo de tu hospital. La mayoría de las veces, como el nuestro, es una unidad de dolor torácico virtual, donde participan diferentes profesionales, pero no hay unas camas físicas dedicadas a ello. Esto es importante auditar estos tiempos, porque es muy frecuente pensar que lo estamos haciendo bien, pero cuando haces la auditoría, pues no es así. En la unidad de dolor torácico, este es el algoritmo que nosotros definimos para descartar el síndrome coronario agudo o alguna enfermedad aguda potencialmente grave. Está basado obviamente en el electro, en las troponinas. Si esto no ha sido suficiente para hacer el diagnóstico, pues nosotros favorecemos la realización de un TAC coronario o de triple descarte. Tiene que tener un electro rítmico, una función renal buena, no haber enfermedad coronaria conocida, entonces el diagnóstico ya es otro, y no haber alergias demostradas o reacciones de hipersensibilidad al contraste. Pues aquí en este apartado nos reservamos también el derecho de que si la clínica es absolutamente atípica, troponinas al menos 2 negativas con un electro no isquémico, pues no hacer nada, no entretener el paciente en urgencias. No hacemos TAC a los pacientes con fibrilación auricular, los pacientes con insuficiencia renal, los que ya tienen una enfermedad coronaria demostrada y conocida. Lo que necesitamos es demostrar isquemia y a veces no se ven bien las lesiones coronarias en este contexto. O si el paciente está muy taquicárdico y no podemos metabloquearlo. Aquí tenéis la opción de hacer alguna prueba de estrés y manejarlo en función de los resultados. Este esquema se está revisando de manera prospectiva porque se ha puesto en marcha por el doctor Corres y un gran equipo de colaboradores un estudio multicéntrico que intentará definir mejor esta población y el valor del TAC coronario y otras pruebas en la valoración del dolor torácico agudo en servicios de urgencias. Se trata del estudio MAPAC. Enhorabuena, doctor Corres, por la puesta en marcha de este estudio. Me gustaría recordar que es muy importante que vuestro protocolo tenga en cuenta los valores reconocidos como anormales de troponina. Ahora con la troponina de alta sensibilidad parece que todo esto se ha puesto más difícil porque mucha gente no tiene una troponina de 0 y hay que establecer bien los puntos de corte de seguridad. Simplemente revisar vuestra troponina con el equipo de bioquímica y tener claro qué valores y qué intervalos vais a utilizar. Seriar cada hora, 2 troponinas podría ser una opción, o hacerlo con intervalo de 2 o 3 horas. Aquí pues tenéis las opciones de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología.
Sin meterme demasiado en este tema, me gustaría también recordar que hay algoritmos y protocolos para el diagnóstico del TEP y vosotros podéis decidir cómo, quién, cuándo vais a hacer un ecocardiograma o vais a activar un equipo de TEP o formar un equipo de tromboembolismo pulmonar para definir qué pacientes pueden beneficiarse de trombolisis o tromboextracción en pacientes pues de alto riesgo. Este es el algoritmo de TEP de alto riesgo. También hay un algoritmo de TEP no de alto riesgo y hay que incluir aquí el papel también de los biomarcadores, la valoración de la utilidad de una ecografía de venas de miembros inferiores a pie de cama y cualquier otra opción que se os ocurra para acelerar o mejorar la precisión diagnóstica. Me gustan especialmente los esquemas de diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Estamos necesitados de más protocolos como este. Se puede intentar incorporar los péptidos natriuréticos porque son muchísimo más fáciles de realizar que un ecocardiograma, ahora por culpa de los ARNI, el sacubitril y valsartán. Se están poniendo más de moda la aplicación del NT-proBNP. Por ejemplo, la atención primaria, eso ya no es insuficiencia cardíaca aguda, la mayor parte de las veces, pero ¿cuántos pacientes dejarían de enviarse a cardiología con un protocolo que incluya el péptido natriurético? ¿Tiene valor la ecocardioscopia realizada por un no especialista en el ámbito de las emergencias extrahospitalarias o en urgencias de hospital? Bueno, todo este tipo de ideas. Similar a lo que comentaba con la troponina, hay que tener claros los límites y valores de referencia del BNP y del NT-proBNP. En esta tabla se muestran los puntos de corte óptimos para el BNP. Se ve que son valores muy pequeños, por debajo de 50 picogramos por mililitro en la insuficiencia cardíaca no aguda. Las guías lo han puesto en 35 el punto de corte en estos casos. Y aquí los valores de NT-proBNP en la insuficiencia cardíaca aguda, como veis, dependen mucho de la edad del paciente y también de la presencia de fibrilación auricular, por ejemplo. Este es mi resumen o mi conclusión, este esquema. Hay muchas formas de elaborar protocolos de actuación conjuntos o multidisciplinares. En general parten del síntoma principal, dolor torácico, disnea, el shock, arritmias, pues una muerte súbita extrahospitalaria o intrahospitalaria. Y pues de ahí sacas el algoritmo de diagnóstico o de tratamiento o de valoración pronóstica, ¿no? Y también se puede hablar, organizar cualquier aspecto logístico, organizativo, pues según el score se va a atender en esta o aquella sala, por ejemplo. Y lo mismo pasa con el espectro de manifestación de la insuficiencia cardíaca. Se podría montar una especie de código furosemida, que podría estar muy bien porque cuanto antes se trata la insuficiencia cardíaca aguda, la edema agudo de pulmón, con diuréticos, mejor va el paciente, como en cualquier patología, ¿no? Cuanto antes se trata, mejor. En el caso de la insuficiencia cardíaca aguda, puede incluso que salve vidas. Y mucho queda por hacer también en el campo del síncope, de las arritmias y la parada cardíaca extrahospitalaria. Muchas gracias y, por supuesto, estoy a vuestra entera disposición para cualquier duda o comentarios. El personal del máster puede facilitar también mi teléfono móvil para cualquier ayuda en la elaboración de protocolos como proyectos de fin de máster.